Buenos días, mi nombre es María Iluminada Muñoz Lucas, profesora de Educación Secundaria de Física y Química en la provincia de León y profesora asociada del Departamento de Química y Física Aplicadas de la Universidad de León. A continuación, paso a exponer el trabajo titulado El uso del podcast como herramienta didáctica en la comprensión y comunicación de las ciencias experimentales en alumnos del grado en educación primaria. La comunicación en la labor docente supone uno de los factores determinantes a la hora de trasladar el conocimiento al alumnado. En este sentido, el podcast se considera un medio de comunicación que actualmente resulta eficaz para divulgar la ciencia entre los estudiantes, desarrollando contenidos curriculares y trabajando las competencias clave. En el ámbito de la didáctica de las ciencias experimentales, tanto la comprensión como la comunicación de determinados conceptos científicos pueden resultar complejas, ya que la gran mayoría del alumnado que cursa el grado en educación primaria proviene de la rama de ciencias sociales, no habiendo cursado generalmente asignaturas de ciencias experimentales desde tercero de ESO. Por ello, por medio del podcast, además de desarrollarse destrezas comunicativas, también se maneja terminología específica de estas disciplinas y se mejora la alfabetización científica. De este modo, y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, en este trabajo se plantea el objetivo de desarrollar una propuesta de innovación docente basada en el podcasting, con la que se pretende mejorar la comprensión y la comunicación de fenómenos científicos en docentes en formación a través del trabajo autónomo y de las tareas colaborativas. Esta actividad se puso en práctica en la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 1, con estudiantes de segundo curso del grado en Educación Primaria. La finalidad era trabajar contenidos relacionados con las reacciones químicas. De este modo, a los estudiantes se les propusieron 5 temas sobre los que tenían que elaborar un podcast de divulgación científica. Estos podcasts serán de creación libre, pudiendo estar basados en concursos, cuentos, en programas de radio, etc. En cuanto a los temas propuestos, son los siguientes que aparecen en la diapositiva: reacciones químicas en general, ciencia o magia, reacciones de combustión, reacciones de oxidación y reacciones de fermentación. Una vez que la docente dio a conocer estos temas, los alumnos se organizaron en grupos de 5 integrantes y se procedió a elegir consensuadamente el tema de entre los 5 propuestos por la profesora. De este modo, formados los grupos y asignados ya los temas, en una primera etapa los alumnos redactaron un guión de la cuestión elegida. Una vez escrito este guión, el siguiente paso consistió en la grabación, por parte de todos los miembros del grupo, de un podcast de 5 minutos aproximadamente de duración. Así, y una vez elaborados y editados los podcasts para lo que los estudiantes emplearon diferentes programas elegidos por ellos, la profesora los compartió en una red social, Instagram, con el propósito de que todos los alumnos escucharan todos los podcasts. El perfil de Instagram, InnoScience, se encuentra abierto públicamente. Aquí podemos observar en esta diapositiva algunos de los trabajos subidos a Instagram. Como se indicó anteriormente, versan acerca de temas como las reacciones químicas en general o reacciones de oxidación, entre otras. Estos son otros ejemplos de las producciones finales de los estudiantes subidas a la red. En este caso, vemos un podcast acerca de las reacciones de combustión, un cuento basado en el papel del oxígeno en las reacciones cotidianas o un podcast acerca de las reacciones químicas, magia o ciencia. Finalmente, y para poder evaluar este trabajo, previamente se les entregó a los alumnos una matriz de rúbrica con aspectos a tener en cuenta para valorar el trabajo, como pueden ser la dicción y el tono, los contenidos tratados, la originalidad de su propuesta o la expresión y el estilo empleados. Todos esos aspectos se valoraron desde una puntuación de 1 insuficiente a 4 excelente, pasando por el 2 y por el 3, que se corresponden con mejorable y con satisfactorio respectivamente. Además, y en cuanto a la evaluación, cabe también decir que la actividad fue realizada por 110 alumnos de un total de 119 matriculados en la asignatura, lo que supone un éxito de la propuesta, ya que representa un 92,4% del total del alumnado. Esta actividad llevaba asociada un porcentaje de nota en la asignatura, por lo que los estudiantes se mostraron muy interesados en llevar a cabo esta propuesta de la mejor forma posible. Una vez finalizada la actividad, los estudiantes cumplimentaron una encuesta de valoración de la misma, que ha permitido obtener los resultados. Para ello, se adaptaron 2 cuestionarios validados, el primero de carácter genérico para actividades innovadoras y el segundo específico para la elaboración de podcasts.
En la diapositiva se muestra como ejemplo parte de este segundo cuestionario, consistente en una batería de preguntas de respuesta múltiple, las cuales versaban sobre el interés de la propuesta, su utilidad, la complejidad de llevarla a cabo, la dificultad del trabajo en grupo, entre otras cuestiones. Además, resulta interesante indicar que la última de las preguntas de este cuestionario incluía una pequeña reflexión por parte de los estudiantes acerca de cómo mejorarían esta propuesta en años sucesivos. Cabe destacar que este cuestionario fue complementado por 80 estudiantes, lo que supone un 72,7% sobre el total que realizaron la actividad. Por tanto, se considera un resultado muy positivo, puesto que se trataba de un cuestionario que era voluntario. A través de los cuestionarios se ha obtenido información muy relevante. Por una parte, los estudiantes consideran que a través de esta propuesta han desarrollado o potenciado habilidades relacionadas especialmente con el lenguaje y la comunicación y habilidades tecnológicas y cognitivas. Además, más de 50 estudiantes de 80 también consideran haber desarrollado habilidades sociales. Por otra parte, y como se muestra en la figura de la derecha, los estudiantes consideran que la elaboración del podcast ha favorecido mayoritariamente su capacidad de trabajo en grupo y su creatividad. En esta diapositiva se muestran los resultados del cuestionario en cuanto a la utilidad de la propuesta. Se aprecia que los estudiantes están de acuerdo, principalmente, en que se han cubierto sus expectativas en cuanto a la utilidad del podcast como herramienta de divulgación científica. Adicionalmente, este alumnado está de acuerdo y muy de acuerdo con que los contenidos han sido muy útiles. Por otra parte, y con unos resultados no tan polarizados, los estudiantes están de acuerdo y muy de acuerdo en que estos conocimientos podrán aplicarlos en su futuro profesional, si bien es cierto que hay un porcentaje significativo de estudiantes que se muestra neutral ante esta cuestión. Pasamos a indicar los resultados del cuestionario en lo referente a la metodología. Por un lado, la mayor parte del alumnado está de acuerdo o muy de acuerdo con que la actividad es adecuada para conseguir los objetivos que se pretendían al plantearla. En lo que se refiere a si la actividad representa una oportunidad para colaborar y conocer más de cerca a los compañeros de clase, más de 60 alumnos de los 80 que realizaron el cuestionario se muestran muy de acuerdo o de acuerdo. Y finalmente, un resultado similar, puesto que es un 75% del alumnado, están de acuerdo, muy de acuerdo, con que el nivel de esfuerzos que han realizado ha sido consecuente con la actividad planteada. Pasamos a estudiar los resultados obtenidos para la motivación y el aprendizaje. En este apartado se plantearon cuestiones sobre la motivación del estudiante, la participación activa, la generación de emociones positivas y la generación de emociones negativas. Para el primer caso, la gran mayoría de los estudiantes están de acuerdo en haberse sentido motivados realizando la actividad. En cuanto a la participación activa, más de 60 estudiantes manifiestan que la actividad les ha resultado estimulante. Por otro lado, y en lo que se refiere a la generación de emociones, casi la mitad de los estudiantes están de acuerdo con sentir emociones positivas, tales como curiosidad, alegría, satisfacción o diversión, mientras que 20 alumnos están totalmente de acuerdo con esta afirmación y el mismo número, 20, se muestra neutral. Finalmente, y por el contrario, cuestionados acerca de las emociones negativas, se ha puesto de manifiesto que más de 50 alumnos no están de acuerdo con haber sentido nerviosismo o incertidumbre, mientras que 17 estudiantes sí han manifestado estas emociones. Finalmente, pasamos a hablar de la valoración global que los alumnos han hecho de la actividad de podcast. Como se aprecia en la diapositiva, más del 75% de los estudiantes se encuentran satisfechos con el desarrollo de la propuesta, además de haberles resultado una actividad muy estimulante. Además, y como se indicó anteriormente, la última pregunta del cuestionario era de respuesta abierta, y en ella se planteaba a los estudiantes cómo podría mejorar la actividad. Entre las respuestas más relevantes, puesto que son las más repetidas, se encuentra contar con más tiempo para realizar la actividad, que exista la posibilidad de escuchar un número menor de podcasts de los compañeros, no tenerlos que escuchar todos, puesto que en ocasiones podría resultar tedioso, y finalmente reformular la evaluación de los podcasts para que ésta resultara más rápida y sencilla. Finalmente, y a la vista de los resultados, cabe destacar como conclusión que los alumnos consideran que la actividad es de gran utilidad para comprender y comunicar los temas científicos tratados. Además, los estudiantes manifiestan que mediante la consecución de la misma han mejorado sus habilidades lingüísticas, comunicativas, tecnológicas, cognitivas y sociales, y además han favorecido su creatividad así como su trabajo en grupo.
Con esto concluye la presentación de la actividad. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o consulta relativa a esta actividad, estaremos encantados de resolverlas en el foro del Congreso. Muchas gracias y un cordial saludo.